Solamente quiero decirles que he pedido a Dios que hoy día podamos tener nuestra mente tan concentrada en lo que Él quiere decir, porque la verdad no es, y quiero ser sincero, abrir mi corazón, no voy a decir que es una prédica en el cual yo preparé específicamente para este momento, sino lo que yo voy a entregar hoy día es lo que Dios ha estado tratando con mi vida el último año y medio. Cuando me dijeron que iba a predicar y sin pensarlo no podía predicar de otra cosa, porque es lo que ha traído a mi vida un cambio de mente. La Biblia dice que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, y eso es lo que nosotros debemos tener. Vicky leyó en Romanos 12:2 acerca de esto, de renovar nuestros pensamientos a través de ser transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y yo creo que ahí está la clave, porque yo creo que cada uno de nosotros queremos ser transformados. ¿Hay alguien que quiere ser transformado a la imagen de Cristo? Pero Romanos 12:2 también nos dice que hay una condición: mediante la renovación de los pensamientos, de la mente. Tenemos una clave ahí que nosotros debemos entender. Pueden tomar su asiento ahora. Quería ver cuánto podían aguantar de pie. Quiero que podamos leer en San Juan 1:17. San Juan 1:17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Este se ha convertido en uno de los pasajes que más me gusta, uno de los pasajes que encuentro que tiene mucha profundidad y entendimiento del diseño y del plan de Dios para nuestra vida. Dice: pues por la ley vino por medio de Moisés, entendiendo que Dios le dio la ley a Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Creo que todos hemos escuchado acerca del concepto de ley, de gracia, de verdad, pero yo no sé si hemos profundizado realmente acerca de qué se trata esto. Decimos que somos salvos por gracia, ¿cierto? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia, ¿será solo eso? No sé si alguno de acá ha profundizado realmente qué quiere decir la palabra gracia. ¿Cuál es su enorme valor de esta palabra? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes hubiesen conversado con el Elías de hace unos 2-3 años atrás, yo la verdad tenía mucho temor a la palabra gracia. ¿Por qué? Yo entendía claramente que la gracia tiene que ver con la salvación y con lo que Dios nos ha entregado. Pero la palabra gracia en mi mente estaba tan distorsionada que yo, cuando escuchaba hablar a alguien acerca de la gracia, decía: este hermanito hay que tener cuidado, porque quizás es solamente populista y quiere hablar de que uno puede hacer cualquier cosa. Esa era mi mentalidad acerca de la gracia. Cuando alguien quería un mensaje sobre la gracia, yo no sé, podía estar en YouTube o en algún lugar y quería ver algún mensaje y decía la gracia, yo lo saltaba. Porque para mí la palabra gracia era símbolo de que alguien se quería aprovechar del evangelio. Y fue tan distorsionada mi imagen acerca de la gracia que cuando incluso mi esposa me mira: amor, te recomiendo este libro, amor, te recomiendo, mira lo que dice acá, yo trataba de ignorarla. Porque, no, eso la verdad no es parte ya está bien, sí, Dios nos ha salvado por gracia, está bien, pero hasta ahí nomás, la gracia hasta ahí nomás. Y es por eso que yo tenía muchas cosas acerca de la gracia, la consideraba que era muy
peligrosa. Y yo decía que lo correcto era siempre simplemente aferrarme a las normas, a las reglas y a lo que está establecido. Y con eso yo voy a vivir una vida correcta. El tema es, y yo creo que aquí también le ha pasado a muchos de ustedes, es que mucho tiempo o muchas veces nosotros queremos cumplir con esas normas, con esas reglas, con todo lo establecido, pero no podemos. No sé si a alguien le ha pasado esto. Y muchas veces nosotros caemos en la frustración. Yo por mucho tiempo y muchas veces decía, pucha, ¿para qué voy a seguir si no puedo? No doy la talla. Porque vemos un estándar tan alto acerca de la demanda que Dios nos pone a nosotros y que digo, ¿cómo yo voy a cumplir eso? Y como dicen algunos, o sea, o soy frío o soy caliente, pero tibio no soy. Y es por eso que muchas veces dicen, bueno, para no ser frío, para no ser tibio, mejor me voy a alejar. Y yo he conocido muchas personas que me han comentado que se han alejado del evangelio y se han alejado de Dios porque dice, yo no puedo seguir toda esa norma, yo no puedo seguir toda esa regla, yo no doy la talla para eso, así que prefiero alejarme. Y otros, como me ha pasado a mí, que muchas veces cuando era más pequeño, yo sí quería cumplir porque mi deseo ardiente era poder obedecer siempre a la palabra de Dios, pero vivía completamente frustrado. Cuando uno vive una vida de normas, de reglas solamente, hay dos cosas que pueden ocurrir. Lo primero es lo que he estado mencionando acerca de vivir en frustración por no poder cumplir. Y la segunda cosa es que si yo logro cumplir algunas de ellas y veo que otros no pueden cumplir y que yo soy mejor, empieza en mí a crecer el orgullo y la altivez de creerme mejor que otros. Inconscientemente, yo no lo digo, pero me creo mejor que otro porque considero que yo soy más santo porque puedo cumplir más cosas que el otro. No voy a decir que digan amén ni nada, pero ustedes saben que a veces le ha pasado inconscientemente. Que porque nosotros pudimos cumplir más cosas que otra persona, nos sentimos moralmente superior. Y sentimos que nosotros podemos atacar a esa persona porque es inferior espiritualmente. Es fuerte lo que digo, pero me voy a poner más fuerte como dice el apóstol Germán. Y ante esto uno tiene que identificar, que decía, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Primero debemos identificar que la ley es buena, es santa, es justa, porque fue entregada por Dios. Y uno tiene que identificar, hoy día no voy a poder hablar de las dos cosas, pero hay algo de la ley que uno tiene que diferenciar lo que es la letra de la ley y de lo que es el espíritu de la ley. Hoy quiero mencionarle acerca de lo que significa la letra de la ley. No sé si alguna vez han escuchado que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y muchas veces hemos distorsionado un poquito este concepto, pero este concepto tiene que ver mucho con esto, con la letra de la ley, no con que yo sepa, porque decimos, saber harto de la Biblia es malo. Y no está diciendo eso ese pasaje, que dice la letra mata, nada que ver. Está hablando de la letra de la ley. ¿Y cómo es una persona que vive bajo la letra de la ley? Entonces, ante esto identificamos que es una persona que se siente moralmente superior. Y si lo llevamos a las escrituras, esto representaba a los fariseos, a los saduceos. ¿Por qué? Ellos vivían constantemente en sus vidas a través de envidia y celos. Cuando se presentó un Jesús, ¿cómo le ardía la sangre? ¿Cómo le ardía la sangre? Porque ellos decían, nosotros tenemos la ley de Moisés, nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos de qué hablamos. ¿Tú quién eres para tratar de contradecirnos? Y ellos sentían una envidia tremenda y celo hacia Jesús. Y cuando nosotros vivimos bajo la letra de la ley, nos pasa lo mismo. Sentimos que nosotros tenemos la verdad absoluta por encima de todo. Y muchas veces esa verdad no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Simplemente ha sido porque se nos ha enseñado, porque la hemos aprendido desde pequeño y pensamos que eso es lo que nosotros debemos hacer.
Viven a través de la meritocracia. Los fariseos decían, yo ayuno, yo oro. Y era simplemente para demostrar a los demás que ellos eran mejores porque ayunaban y porque oraban. Y eso te hace, porque nosotros distorsionamos el diseño de lo que verdaderamente era la palabra ley y ellos lo llevaron a meritocracia. Que esto se trata de mi mérito, de lo que yo puedo hacer. Y se sentían superior ante esto. El tema es que ellos vivían para alcanzar algo y no para alcanzar a alguien, que es nuestro Dios. Vivían para alcanzar algo, pero no para alcanzar a alguien. Simplemente ellos querían los primeros puestos en las sinagogas, querían ser vistos en todo lugar. Y eso es lo que puede producir también en nosotros, porque esto no es lejano. No lo vean ni siquiera otras personas, ni siquiera los fariseos. Te digo algo, tú y yo tenemos algo de fariseo. Tú y yo tenemos algo de fariseo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ni siquiera nos hemos dado cuenta. Los fariseos son de los que predican pero no practican. Son completamente incoherentes. Dicen cosas que ni siquiera están viviendo realmente. Viven en constante ansiedad y angustia. ¿Por qué? La ansiedad tiene que ver con que yo no puedo tener el control de todo. Y ellos lo que quieren tener es también esto. Es poder controlar todo, es poder lograr todo, es poder cumplir con sus metas, es poder cumplir con sus objetivos. Y eso lo hace que vivan una constante ansiedad de que yo tengo que hacer esto, pero ahora ya terminé y ya ¿qué hago? ¿Qué hago? No pueden descansar mentalmente. Y le digo algo, eso también me ha ocurrido a mí. Y yo no lo hacía de malas formas, yo no lo hacía porque quiero ser de esta forma, sino que mi mente estaba tan sumergido en el simplemente de hacer, que no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente. A todo esto, mencionando esto, ¿acaso la ley es mala entonces? Para nada. La ley, como dije al principio, es buena, es santa, es justa. La ley demuestra el carácter de Dios y su santidad. ¿Cómo no vamos a ver eso? Y por eso que hay una demanda, porque Él nos muestra su carácter y su santidad. Pero también demuestra la naturaleza pecaminosa del hombre. Ante esto, quiero mostrar simplemente un ejemplo. No sé si Aaroncito puede subir acá rápido, así como veloz, como el viento. Más rápido, el viento llega más rápido. Quiero dar un ejemplo acerca de ¿cuál podría ser una de las funciones de la ley? La ley, la Biblia nos muestra, y podríamos dar un ejemplo que es como un termómetro. ¿Alguien ha ocupado un termómetro en algún momento? ¿Sí? ¿Sí? El termómetro, ¿qué nos mide? Nuestra temperatura. Imaginemos que yo le pongo un termómetro acá a Aaroncito en el brazo y se los voy a dejar ahí porque yo estuve identificando que Aaroncito tiene algunas características que parece que tiene fiebre, pero no sé cuánto tiene. Entonces yo le pongo el termómetro acá al Aaroncito y empiezo a esperar un rato y de repente el termómetro para y yo lo veo y digo, Aaroncito tiene 40 de temperatura, este hombre está mal. Pero el tema es que yo, aunque saque el termómetro, yo mueva el termómetro, le ponga el termómetro nuevamente a él, ¿la temperatura de él va a cambiar? Eso es lo que nos representa la ley. La ley demuestra qué tan mal quizás nosotros podemos estar, que no cumplimos ni siquiera con ninguno de los 600 y tanto de lo que tiene que ver con los puntos de la ley, pero la ley no puede solucionar ese problema. No puede solucionar. Así como el termómetro no puede solucionar ese problema, la única forma de que a él le baje la fiebre es llevarlo al médico y que se le den los medicamentos correspondientes. Esa es la forma que Aaroncito va a poder bajar esa fiebre. Entonces nosotros nos enfrentamos a un listado tremendo de todas las normas, de todas las demandas que hay y que son santas, son buenas, son justas. El tema es que yo no puedo cumplirla humanamente. No puedo lograrlo con mis fuerzas. El termómetro, así como la ley, simplemente me va a marcar cuál es mi nivel de pecado. ¿Cuál es mi nivel de pecado? Necesito estaba en el top 10 de los pecadores. Pero yo, aunque con ese termómetro haga lo que sea, no le va a bajar esa fiebre. Gracias, Aaroncito. Quiero que podamos entender eso.
Romanos 3:20 dice, no podemos justificarnos por la ley. Romanos 7:7 dice, la ley demuestra lo pecador que somos. Esa es la función de la ley, de la letra de la ley. Y es por eso que nosotros hemos distorsionado todo esto. Y una de las personas que vemos que era un crack de lo mejor en todo lo que tiene que ver con la ley, en todo lo que tiene que ver con el Torá, en todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, era Pablo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Él estudió a los pies de los mejores, a los pies de Gamaliel. Ese era Pablo. A Pablo la ley se le enseñó desde pequeño. Él creció aprendiendo el Torá, él creció aprendiendo todo lo que tiene que ver con la ley, él creció enfocándose en eso. Desde muy pequeño, a él se le dio toda la información. Y Pablo, él sí creía en Dios. Y Pablo era un perseguidor de los cristianos. Y te digo algo, Pablo pensaba que hacía lo correcto. Pablo pensaba que hacía lo correcto. Porque era su límite acerca de lo que él conocía de Dios. Y muchas veces nosotros podemos caer en lo mismo, pensando que estamos haciendo lo correcto porque no conocemos a Dios realmente. Y es por eso que Pablo, la primera pregunta que le hace cuando Cristo se le presenta y se le revela es: ¿quién eres? Luego dice, ¿qué quieres que haga? Pero a veces nosotros estamos haciendo cosas sin conocer al Dios de las cosas, realmente. Y cuando vivimos de esta forma en el cual queremos solamente cumplir, que no es mala, porque si tú sientes una frustración, como yo también lo sentí en algún momento, y aún sigo sintiendo con algunas cosas, es porque tú quieres agradar a Dios. Eso demuestra que tú y yo queremos agradar a Dios. El tema es que nos esforzamos por nuestra fuerza y querer hacer, ya, yo cometí este error, pero te juro, Señor, que no lo volveré a cometer. Y al otro día hace lo mismo. Y nuevamente, y llorando con lágrimas, te juro, Señor, te prometo, Señor, que no lo volveré a cometer. Y lo hago nuevamente. ¿Y será que somos mentirosos? ¿O será que no podemos? ¿Será que no podemos? ¿Será que somos mentirosos? ¿De qué se tratará todo esto? Y así como Pablo persiguió a los cristianos y estaba dispuesto a matarlos, nosotros debemos comprender esto. La religión también es así. En Gálatas 4:28 dice que una persona que vive bajo la ley perseguirá a los que viven en la gracia. Nosotros debemos entender esto. Cuando nuestra mentalidad es de ley, perseguiremos a los que viven en la gracia porque no comprenderemos por qué ellos confían tanto en Dios si se trata de lo que yo puedo hacer. Y es por eso que los fariseos perseguían a Jesús, porque Él les mostraba algo completamente diferente de lo que ellos eran realmente. Y nosotros muchas veces podemos actuar de la misma forma. Y es por eso que Pablo, cuando vivía de esta forma, perseguía a los cristianos. Porque cuando nuestra mentalidad está en la letra de la ley, pensando que esto se logra por meritocracia, una persona que piensa que esto se logra por Jesucristo se puede transformar en mi enemigo. Porque me he acostumbrado que esto se trata de mi fuerza, de mi capacidad, de lo que yo puedo hacer. Entonces, entender ante esto que yo no los culpo. Pablo, los religiosos de ese tiempo, era lo que conocían. Y cuando tú estás tan impregnado en algo, te cuesta salir. Cuando tú pasas tanto tiempo de cierta forma, cuando te enseñaron desde pequeños que el evangelio o la vida se debe vivir de cierta forma, te cuesta un mundo poder salir. ¿Cómo vas a cambiar si me lo enseñaron desde pequeño? Pablo nos menciona y dice, la ley a mí se me enseñó desde pequeño. Toda la información, todo el Torá, todos los puntos que yo quiero respetar. Pero cuando se le presentó Cristo y se le empezó a revelar Cristo, dijo, pero la gracia se me reveló. La ley para él fue información,
la gracia fue revelación. Y es por eso que yo sé ahora, y aquí voy a empezar a hablar a lo medular, quería introducir para que pudiéramos entender, que yo simplemente quizás para algunos lo que yo voy a decir pueda ser información. Pero he orado fervientemente a Dios para que esto sea una revelación para tu vida. No por lo que yo pueda hacer. Yo te puedo impartir de lo que yo he estado sumergiéndome en Dios. Pero la revelación de Dios es vertical. Yo he orado para que sus mentes estén centradas en ese lugar y para que podamos comprender la profundidad de cómo nosotros debemos vivir. Nosotros debemos entender, y Pablo deja claro, cuando ya entendió todo esto y dice todo esto, por eso Pablo cuando empieza a decir, esto yo lo doy por basura, todo lo que yo aprendí, y no es porque era malo todo eso, sino porque entendió que había algo mayor. Todos esos conceptos que Pablo habla acerca de esto tiene que ver con este cambio de mentalidad que él tuvo. Cuando Pablo manda una carta a la iglesia de Gálatas, que quiero leerles acá. En Gálatas 1, del 1 al 9 dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, y las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros del Dios y el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente ese es el saludo de Pablo. Así partió. Ahora es lo que Pablo quería decirle a la iglesia en Galacia. Estoy maravillado, esa palabra maravillado dice asombrado, de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Wow, fuerte lo que dice Pablo. Pablo había estado un tiempo con la iglesia de Galacia y le había explicado todo esto acerca del evangelio de la gracia, ya que tenemos que entender que ellos vivían conforme a la ley. Y pasado un pequeño tiempo, Pablo tiene que escribir esta gracia y dice: me asombro, recién le acabo de predicar el evangelio y ustedes ya están volviendo atrás. Porque la iglesia de Galacia quería mezclar el judaísmo con el cristianismo. Quería seguir cumpliendo sus normas y aumentar un poco acerca de lo que tiene que ver con Cristo. Eso simplemente es lo que Pablo está viendo acá. Y Pablo dice: me asombro, tan pronto yo le acabo de predicar y hablar como tienen que vivir. Y Pablo más adelante aquí le explica de todo lo que estaba pasando, porque le dicen: hay algunos que lo quieren alejar de mí, predicándole de otra forma, enseñándole otras cosas. Y Pablo estaba en un debate tremendo, porque había muchos que se estaban oponiendo a él porque querían volver al judaísmo. Querían volver atrás, simplemente seguir normas y conductas y reglas, pero no basarse en el sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo tiene que hablarle de esta forma. Pablo entendió completamente, porque si hay alguien en la Biblia que yo veo en profundidad que se le reveló el concepto de gracia, es Pablo. Lean Romanos, lean Gálatas, y van a ver completamente lo que él quiere decir acerca de esto y cómo con fuerza le dice acerca de esto. De entender que la base de nuestra vida debe ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la gracia. Y de ahí parte todo lo demás. Desde ahí debemos empezar a construir todo lo demás. Pablo identifica tanto en las cartas de Romanos, tanto en las cartas de Gálatas, y dice: la santidad viene por medio de la gracia. El tema es que nosotros, así como los fariseos se decían que ellos eran santos, pero ¿saben cómo le decía Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro blanqueado es una tumba
en el cual por fuera uno lo va limpiando, adornando, dejándolo de la mejor manera, pero por dentro está podrido, por dentro hay muerte. Eso es lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes se dicen ser santos, pero la verdad son sepulcro blanqueado. Por afuera son apariencia de piedad, por afuera pareciera que está todo bien, pero por dentro están completamente podridos. Si tú y yo queremos buscar la santidad a través de nuestras fuerzas, de lo que nosotros podemos hacer, seremos sepulcros blanqueados. Apariencia, pero por dentro no va a cambiar nada. Y es por eso que nosotros debemos empezar a identificar todo esto. Incluso Pablo, no tengo el tiempo para poder pronunciar cada uno de estos, pero en la misma carta de Gálatas nos enseña que la paternidad y la madurez viene por la gracia. Cuando tú vives en la gracia, se te revela aún mayor más la paternidad y la madurez, porque dice incluso, cuando uno es niño necesitaba un ayo, alguien que lo guiaba, y esa era una de las funciones de la ley. Pero cuando viene Cristo, el ayo para un momento y se lo entrega a Cristo, y ese niño empieza a crecer, porque dice que no hay diferencia entre un niño y un esclavo cuando es niño. Y la forma en que nos dice que nosotros maduramos es simplemente no por simplemente porque ¿quién son los que más uno tiene que ponerle normas y reglas? A los niños. Si no le ponemos, son capaces de agarrar una pistola y dispararle a alguien. Es así. No tienen conciencia de nada. Por eso que un niño debe ser guiado por regla y norma, y por eso necesitamos un guía, un ayo que lo lleve. Pero cuando se le revela a Cristo, empieza a madurar. Y la madurez no es algo simplemente forzoso. Ay, yo quiero madurar, yo quiero madurar. Imagínense una fruta diciendo eso. Yo quiero madurar ahora. Es un proceso. Es un tiempo en el cual nosotros debemos aprender a identificar. Y es por eso que nosotros debemos comprender esto. Cuando nosotros vivimos, y entienda que lo que estoy hablando de la ley es de la letra de la ley, separarlo del espíritu de la ley. Ese es otro tema. Si tengo alguna oportunidad más adelante podríamos hablar de eso, pero estoy hablando de la letra de la ley para que no nos confundamos. ¿Ya? Vivimos constantemente en un cansancio y agotamiento espiritual, simplemente tratando de lograr, de ir a la siguiente etapa y lograr. Porque yo tengo tan bajo mi estima de quién soy realmente que necesito hacer. Y el hacer no es para nada malo, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Primero conocer a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres que haga? Y muchas veces nos saltamos el ¿quién eres tú? Y a veces nosotros podemos estar en una iglesia, y yo les voy a ser sincero, hace un par de años atrás, yo siempre estoy organizando, planificando, y como que ya terminé de organizar, y decía, oye, ¿pero qué hago ahora? Quedaba como plop, necesito hacer algo. Y me inventaba cosas para hacer y planificar, porque necesitaba estar en el constante hacer. Y muchas veces nuestra vida es así, y no podemos descansar. Pero si la Biblia del Dios dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿por qué no vivimos de esa forma? ¿Por qué no conocemos la justicia? ¿Por qué no conocemos el gozo? ¿Por qué no conocemos la paz? Y yo sé que aquí habemos personas que no siempre estamos de esta forma. Yo no te digo que no vamos a sufrir para nada, no te estoy diciendo eso, pero vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que sobrepasa todo sufrimiento. Pero esa es la gracia. Y es por eso que nosotros debemos entender acerca de esto. Romanos explica muy claramente acerca de la comparación entre la ley y la gracia. Nosotros muchas veces pensamos que la gracia traerá pecado y aprovechamiento, pero veamos lo que dice el libro de Romanos. Entonces, ¿la gracia hará abundar el pecado? Romanos 5:20 dice, miren acá, pero la ley se introdujo para el que pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué se introdujo para que el pecado abundase? ¿La ley hace que pequemos? No. ¿Qué es lo que hace que pequemos? Un ejemplo. No sé si acá tienen el dibujo de una pintura. Ya. Si nosotros vemos
un letrero acá pegado que dice recién pintado. Nosotros vamos a decir, ¿será que está recién pintado? Vamos a probar y lo tocamos. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Será que está recién pintado? Ya estará seco. La ley lo que hace es que nosotros podamos identificar, aquí hay algo, te está diciendo, esto es un pecado. Entonces nos decimos, a ver, vamos a probar. Tiene que ver con nuestra naturaleza, porque la ley es buena, es santa y justa. Pero yo soy pecador. La ley me demuestra eso. Entonces nosotros podemos identificar acerca de esto. Entonces, cuando tú te enfocas simplemente en tu pecado, los síntomas aumentan. Porque nosotros decimos, ay Dios, no quiero pecar. Y digo, no voy a hacer más esto. Pero la verdad que nosotros debemos enfocarnos en Cristo. Y Cristo nos va purificando. Entonces nosotros muchas veces tenemos los conceptos al revés de lo que realmente debemos hacer. Y por eso que vivimos constante frustración. Otra pregunta, si vivimos en la gracia, ¿el pecado se enseñoreará de nosotros? Vamos a ver acá. Porque muchas veces pensaba, eso es lo que yo pensaba, si yo vivo en la gracia voy a vivir en pecado. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado se enseñorea entonces, según esto, cuando nosotros vivimos bajo la letra de la ley, pero no bajo la gracia. Entonces, si se enseñorea el pecado en la ley, la gracia nos trae libertad, porque es lo contrario. Y es así donde nosotros debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad de lo que aprendimos, de lo que nos dijeron, de cómo nos enseñaron, porque muchas veces nosotros tenemos acá un manual de conducta aprendido. Simplemente, y repetimos lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, pero no lo que la verdad de Dios dice realmente de cómo nosotros debemos vivir. Y es por eso que debemos cambiar nuestra forma de ver eso. La ley demanda, pero no proporciona la herramienta para cumplir esa demanda. Claro que en el reino de Dios hay demandas, hay cosas que nosotros, pero por nuestra fuerza, vuelvo a repetir, por nuestras capacidades, no podremos. Luego de que Pablo explica todo esto en el libro de Romanos, que es hermoso, quiero que podamos leer. Primero quiero mencionar que Romanos es una carta. Ante esto, nosotros ahora vemos que está separado en versículos y en capítulos, ¿cierto? Romanos 1, 2, 3. Pero en el original es una carta completa. Es una carta que sigue. Y yo quiero ahora, ¿por qué le digo esto? Porque quiero leer algo que dice Pablo entre Romanos 7, 21 y Romanos 8, del 1 al 3. Porque es consecuente, va siguiendo una línea. Romanos 7, del 21 al 25 dice, quiero que me pongan mucha atención porque es medio enredoso si no le tomamos la atención suficiente. Si lo pueden buscar, léanlo conmigo porque quiero que de verdad que pongan mucha atención a unos puntos. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Miren aquí lo que dice Pablo luego de mandarse todo esto. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la que está escrita. Pero veo otra ley en mis miembros, la ley de la carne está aquí, que se rebela contra la ley de mi mente, la ley escrita, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, la ley de la carne, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero que paremos un poquito acá, quiero explicar un poquito esto. Aquí estamos viendo que hay una lucha entre dos leyes. La ley que se le fue entregada, la ley que estaba en su mente y la ley de su carne. No sé si lo pueden ver. Ahí dice, hay una ley de la ley que está en mi mente, pero acá, si los quedamos acá, es como que perdió la batalla. La ley de la carne ganó por goleada. Ahí, léalo, véalo ahí lo que dice. Entonces ahora quiero que leamos Romanos 8:1, porque si nos quedamos ahí, perdimos completamente. Romanos 8:1 al 3 dice, ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Aquí aparece una tercera ley, fíjense. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado, me libró de la ley de la carne, la cual la ley de mi mente no pudo. Porque lo que era imposible para la ley, aquí hablando de la ley de Moisés, la ley escrita, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí encontramos una tercera ley. Se enfrenta a una ley, la ley que Pablo aprendió, que tenía en su mente, contra la ley de su carne. Estaban combatiendo combo a combo, pero se estaba perdiendo. La ley de la carne estaba ganando por goleada y no podía hacer nada. Pero dijo ahora, y dice: no hay condenación al que está en Cristo Jesús. Y aparece una tercera ley, que es la ley del Espíritu de vida, en cual dice ahora: esta ley hace que yo venza a la ley de mi carne. Lo que no pudo hacer la ley escrita, lo que no pudo hacer por mis méritos, lo que no pude hacer por mi capacidad, Dios lo hace en mí. Ese es Cristo. Lo que no pudo hacer por la ley escrita, siguiendo simplemente normas, reglas, ahora lo hago por la ley del Espíritu de Cristo. Y es ahí donde está la batalla ganada. No por lo que yo sé, no por cuánto me esfuerce, sino la transformación de mi mente, la transformación de mi vida, diciendo: yo no puedo más por mi fuerza, yo no puedo más por lo que yo puedo hacer, sino por lo de Cristo. Te digo algo, hay dos cosas que se toman acerca de la gracia. Hay alguno que dice: yo vivo por gracia, así que como la gracia sobreabunda sobre el pecado, yo voy a vivir como quiera. Error. Otro que dice: si tú vives en la gracia, no deberías cometer ningún error. Error. La gracia nos limpia de nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. Créelo, porque es así. La gracia te limpia de tu pecado de ayer, de hoy y de mañana. Te abraza tan fuerte, te va cubriendo, pero mientras te va cubriendo, mientras te va abrazando, te va transformando. Es tanto el amor que te abraza, me está cubriendo de mis pecados tan fuerte. Me abraza Cristo, que mientras me abraza me voy pareciendo a Él. Se va impregnando su ADN en mi vida y voy cambiando. Eso es, la gracia te cubre, la gracia te cubre, pero la gracia te transforma. Si después de esto alguien se quiere aprovechar de la gracia, es que no entendió nada. Pero te digo algo, la gracia es tan profunda que aún te va a seguir cubriendo por los errores que vas a cometer cuando vas a salir de acá. Pero al mismo tiempo es tanto el amor que te va a seguir transformando. Ya no vas a ser el mismo. Ya no vas a ser el mismo de ayer. Y es por eso que muchas veces nosotros queremos dar frutos. Y en Gálatas también habla acerca del fruto del Espíritu, que tiene que ver con todo este mismo conceptos. El amor, la paciencia, el gozo, la benignidad. Y nosotros decimos: vamos a esforzarnos ahora por el fruto del Espíritu. Y vamos ahora este mes por este. Y no digo que sea malo, para nada. Lo podemos hacer. Pero debemos entender, y Jesús dio un ejemplo muy claro acerca de esto. Juan 15:5 dice: yo soy, aquí estoy leyendo Reina Valera por si ven, porque seguramente va a decir pámpanos, acá dice ramas, para que se pueda entender mejor. Yo soy la vid, diciendo Jesucristo, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesucristo es la vid. Podríamos ver la vid como un tipo de árbol. Y nosotros somos esas ramas que cuelgan. Esas ramas que cuelgan. Y esas ramas tienen un fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿La uva? ¿Sí? El tema es que está la vid, están las ramas, está la uva. Y dice que separado de él nada podemos hacer.
Si está una rama sola, cortada de la vid, jamás va a dar una uva, por más que se esfuerce. El tema es que nuestra mentalidad dice: yo me tengo que esforzar para dar un fruto, y un fruto abundante, pero está desconectado de la vid. Si tú estás desconectado del árbol, si simplemente eres una rama buscando dar un fruto, jamás lo vas a dar. Jamás lo vas a dar. Nuestra preocupación, nuestra demanda, se podría decir, es estar anclado a la vid. Y por consecuencia, habrá fruto abundante en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros simplemente buscamos el fruto y nos despegamos de la vid que es Cristo. Y es por eso que nosotros debemos entender que nada podemos hacer sin Cristo. El evangelio no se trata de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, de nuestro mérito. Y no estoy diciendo que no tenga que hacer nada. Estoy diciendo que si una demanda principal debemos tener es estar en la vida, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Ya casi ir cerrando. Si quieren pueden subir los músicos un momento. Ante esto ya entendimos que nosotros no podemos dar fruto por nuestra fuerza, ni por nuestras capacidades. Jesús lo dejó claro. Incluso cuando habló de la ley, le puso una demanda mayor ante nuestra vida, diciendo incluso si alguien no solamente mata, sino que si alguien se enoja con su hermano, ya es culpable. Y esto lo que quiso decir realmente es que esa demanda no era más alta, era imposible. ¿Quién no se ha enojado con un hermano? ¿Quién no ha pensado algo incorrecto en su vida? Todos deberíamos estar condenados. Pero al mismo tiempo, así cuando después se presentó el joven rico y le demostró todo lo que él cumplía, y simplemente le dijo: ahora vende todo, y él se fue, le dijo: tú tampoco. Y le preguntaron: entonces, ¿quién podrá? Y Jesús le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Para ti, para mí es imposible sin Cristo. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay condenación al que está en Cristo. La palabra clave es estar en Cristo. En Cristo. En Cristo. Y vivir una vida de esta forma. El poder del evangelio está en vivirlo bajo su gracia. Y esa gracia que transforma. Quiero simplemente cerrar leyendo Hebreos 13:9, que dice: no os dejéis llevar de doctrinas, enseñanzas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Si hay algo que tienes que afirmar tu vida, si hay algo que tienes que afirmar tu corazón, esa es la gracia. Y cuando vengan esos momentos de debilidad, que yo sé y creo que no lo haces simplemente por un deporte, tú puedes decir: la gracia me sostiene, la gracia me cubre, y al mismo tiempo la gracia me está transformando. La gracia me está transformando. La gracia está haciendo algo. Ponte de pie un momento. Como dije delante, yo no tengo la capacidad, ni siquiera me podría esforzar. Solamente te puedo explicar, impartir acerca de esto. Pero he rogado a Dios que se te revele. Como Pablo dijo: la ley se me enseñó desde pequeño cómo debía conducirme, cómo debía avanzar, las cosas que debía hacer. Desde pequeño se le enseñó, estudió a los pies de Gamaliel, del mejor, era de los mejores en cuanto a la ley. Pero cuando entendió, dijo: pero la gracia
La gracia se me reveló. Y él explica, dice, yo fui y simplemente tuve un par de días, con el único que tuve fue con Pedro. Y fueron 15 días, nada más que eso. Él trataba de explicar que ni siquiera los apóstoles le habían enseñado esto. Los otros apóstoles, él decía, esto fue directamente revelación del cielo para mi vida. Es así como yo creo que hoy la gracia se te va a revelar de una forma que antes no entendías, que antes no comprendías. Y vas a empezar a vivir una vida diferente. Vas a empezar a soltar toda la ansiedad, la angustia, el temor, porque Dios no te ha dado espíritu de temor. Y vas a empezar a disfrutar, y vamos a empezar a disfrutar de la paz, del gozo, la mansedumbre, del amor, de la templanza, que es parte del fruto. Y cuando termina la parte del fruto del espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley, porque eso no es parte de la ley, es parte de la gracia. Léalo en Gálatas. No le estoy mintiendo ni tratando de explicar algo para acomodar lo que yo quiero decir. Dios sabe que me cuido de eso, de tratar de acomodar algo que a mí me parenteca, o que porque estoy en pecado quiero decir eso. Dios sabe que no es así. Es porque lo que he entendido que realmente ha traído un cambio de mentalidad a mi vida. Vivir en la gracia. Contra tales cosas no hay ley. Es así como yo creo que ahora nuestra demanda es anclarnos a la vid.